Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? En el día de hoy la profe Luz tampoco podrá acompañarnos. Vamos a... Primero quería preguntarles cómo estuvieron con la devolución de sus exámenes. ¿Pudieron ver qué les pareció las correcciones? Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Natalia, bien. Seguramente habrán visto, ¿no es cierto?, sus errores y necesitan ejercitar más. Ustedes pueden pedir eso en el chat o por mail y vemos nosotros para mandárselos, ¿sí? Bien, bien, Bárbara. Y probablemente sí, el 23 tengamos el segundo trabajo práctico integrador, porque ya se está terminando el año, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a ese primer trabajo integrador? Si no tienen ninguna, entonces vamos a comenzar con un tema nuevo, ¿sí? Y el último de este año, que es adverbios. Vamos a ver el concepto y la clasificación, ¿sí? Los adverbios son palabras invariables que nombran circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad y que pueden expresar negación, afirmación o duda, ¿sí? Suelen funcionar como complementos o modificadores de un verbo, de un adjetivo, de un sustantivo o de otro adverbio, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando dice que son palabras invariables? Quiere decir que no varían, como sí lo hacen, por ejemplo, los sustantivos y los adjetivos, en género y número, ¿sí? Entonces, pueden modificar a un verbo, por ejemplo, Luis vive lejos, ¿sí? A un sustantivo, nos encontraremos calle arriba. A un adjetivo, Carola es muy alegre. Y a otro adverbio, mis hermanas están medio mal para el examen de manejo. Siempre el adverbio va a estar en el predicado, ¿sí? Nunca vamos a encontrar un adverbio en el sujeto. La clasificación de los adverbios, tenemos una primera gran clasificación que es en locativos, que a su vez se subclasifican en espaciales y temporales. Los locativos espaciales nos dicen dónde se llevó a cabo la acción, ¿sí? Generalmente responde a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, ahí, allí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor. Por ejemplo, digo, bueno, ¿dónde dejaste el control? ¿Sí? El control dejé arriba, ¿sí? Del sofá, por ejemplo. O dónde queda la casa de María. La casa de María queda cerca o queda lejos. Nos indican el espacio entonces. Y los temporales nos dicen el tiempo en que ocurrió la acción. Ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche, mientras, ¿sí? Y responden entonces a la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? Siempre que nos va a dar o nos va a indicar el tiempo en que ocurrió esa acción. ¿Cuándo viene María? Ahora. O está llegando ahora o viene ahora, ¿sí? O viene mañana, vino ayer, va a venir después de, ¿sí? Los adverbios de modo nos indican la forma, ¿sí?, en que la acción del verbo ha sido llevada a cabo. Y responde generalmente a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Bien, mal, regular, así, despacio, deprisa.
Por ejemplo, Martín vino deprisa o Martín tenía mal el estómago, ¿sí? Se nos dice cómo la acción del verbo ha sido llevada a cabo. Corrigió mal los trabajos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo corrigió los trabajos? Mal. Bien o regular. También, generalmente, el más común, digamos, de los adverbios de modo es así. ¿Cómo hizo tal cosa? Así. Bien, mal, regular, despacio, deprisa. Los adverbios de cantidad, sí, van a modificar a otros adverbios o adjetivos. Mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, apenas, etcétera. Por ejemplo, cuando va a modificar a un adjetivo, ¿sí? Va a ser, bueno, me hizo mucho mal, ¿sí? Mal sería nuestro adjetivo en ese caso y mucho sería nuestro adverbio, ¿sí? Y cuando va a modificar a otro adverbio, por ejemplo, cuando decimos eh, la casa de María está más cerca que la de Martín, ¿sí? Ahí tenemos dos adverbios juntos y ese más está modificando a otro adverbio que sería cerca, ¿sí? ¿Alguna duda? Levantan la mano o consultan en el chat, ¿sí? Después tenemos los adverbios de afirmación, ¿sí? Que se usa justamente para responder a una pregunta de forma afirmativa. Por ejemplo, sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente. Los de negación se usan para responder una pregunta de forma negativa o para mostrar desacuerdo, sí, con el otro hablante o responderle de forma negativa. Es decir, que se usa para negar la acción de la frase. No, tampoco, etcétera. Por ejemplo, ¿te gusta el café? No. O si yo digo, a mí me gusta el café y a vos, tampoco. ¿Sí? Estoy negando la acción. Estoy negando lo que la frase me dice. Los adverbios de duda, sí, se usan para indicar un sentido de duda o vacilación sobre la acción de la frase. Quizás, acaso, probablemente, tal vez. Es decir, que no estoy ni afirmando ni negando. Estoy justamente dudando. A su vez, ¿sí? Los adverbios pueden ser simples o compuestos. Los simples son aquellos que se componen de una sola palabra. Sí, también, no, mucho, ayer, cerca, lejos, más, ¿sí? Mientras que los compuestos son aquellos que se componen o se forman con sufijos o dos o más palabras. Por ejemplo, tenemos dos clases. Los adverbios terminados en mente, ¿sí? Que se forman a partir de un adjetivo. Del adjetivo hábil formamos hábilmente. Del adjetivo triste formamos tristemente. ¿Qué otro adjetivo que se le agrega al sufijo mente se puede transformar en adverbio? La diapositiva anterior, sí. La de duda, bien, Bárbara. ¿Tenés alguna duda con respecto a esto o es... Los adverbios de duda sí se usan justamente para indicar duda, que no se afirma ni se niega nada. Quizás, acaso, probablemente, tal vez. Ah, bien, bien, bien. Pasamos a la otra entonces. Bien, entonces dentro de los compuestos tenemos los terminados en mente, sí, que se forman a partir de un adjetivo. Tenemos hábilmente, tristemente y comúnmente, como decía Natalia. ¿Qué otro? El opuesto a triste, ¿cuál sería? Felizmente, muy bien. Alegremente, muy bien. ¿Qué otro?
Y fíjense que generalmente estos adverbios, ¿sí?, nos indican el modo. Bien, muy bien, supuestamente, anteriormente. Bien. Formen una oración con alguno de esos adverbios, las que ustedes quieran. Por ejemplo, Rosa trajo flores alegremente. Bien, supuestamente ibas a venir hoy. Fíjense que entre la oración formada con alegremente y supuestamente hay una diferencia. Por eso les digo que generalmente los adverbios terminados en mente indican el modo, ¿sí? No siempre, porque acá supuestamente no me está indicando el modo, ¿sí? Sino más bien una duda. Supuestamente ibas a venir hoy y todavía no llegás, todavía no venís. Como que indirectamente le estoy diciendo si va a venir o no, ¿sí? Mientras que alegremente, si yo digo, bueno, Rosa trajo flores alegremente, estoy diciendo cómo trajo Rosa las flores. O sea que cuando Rosa trajo las flores estaba alegre, ¿sí? Y después tenemos las locuciones adverbiales, ¿sí?, que es el conjunto de dos o más palabras que funcionan como adverbios. Ante todo, a hurtadillas, en primer lugar, etc. Las locuciones adverbiales. Aunque aunque haya varias palabras, ¿sí?, la locución tiene un solo sentido y un significado estable. Estas locuciones, a su vez, también pueden clasificarse en los mismos grupos que los adverbios simples, digamos, ¿sí? Tenemos algunas locuciones adverbiales como, por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos, que ¿qué es lo que quiere decir? Rápidamente. Vino en un abrir y cerrar de ojos y me entregó los papeles. Quiere decir que vino, me entregó y se fue. Rápido, ¿sí? A ciegas, ciegamente, o sea, confié en él a ciegas, o tengo una cita a ciegas, por ejemplo, ¿sí? Se usa mucho esa frase. Es decir, ciegamente que no conoce a la otra persona. Al pie de la letra, es decir, que es igual, exactamente, ¿sí? En mi vida, es decir, nunca, en mi vida oí escuchar de esa persona. Nunca escuché hablar de esa persona, ¿sí? En verdad, verdaderamente, a hurtadillas, furtivamente o de manera secreta, ¿sí? Entró a hurtadillas a la habitación, es decir, que entró de manera secreta, de manera silenciosa, como para que la otra persona no se diera cuenta. A tontas y a locas, sin orden ni concierto, es decir, que sin una lógica, podríamos decir también, ¿sí? Y más o menos aproximadamente, y sería más o menos, valga la redundancia, el significado, ¿sí? Ahora, bueno, debemos determinar a su vez qué tipo de adverbios son, y de acuerdo a la frase y al significado nosotros podemos deducir eso, ¿sí? De punta en blanco, duda. Tarde o temprano, ¿qué les parece? Acá ustedes tienen que, Temporal, bien, tarde o temprano, temporal, ¿sí? En medio, espacial, espacial, bien. Si acaso, de duda, de duda, muy bien. En abundancia, cantidad. cantidad. Y de punta en blanco, Mm. De modo debe ser. de modo, ¿sí? Y es una locución. Ah, ok.
No se escucha, profe. Está muteada. ¿Se escucha ahora? ¿Problemas técnicos? Sí, bien, gracias. Bien, primero, si hasta acá pudieron entender más o menos qué son los adverbios, su clasificación, los tipos, ¿sí? Si hay alguna duda, sí, bien. En cuanto a la clasificación, ¿sí? Tienen que pensar siempre a qué pregunta responde, ¿sí? ¿Cuándo entonces va a ser temporal? ¿Dónde va a ser espacial? ¿Cómo? De modo, ¿sí? Y en cuanto a los tipos, recuerden que si no tienen el sufijo mente y no forman o no son un grupo de palabras, van a ser simples. Si es una locución, es decir, si es una frase, van a ser compuestos y si terminan en mente, también son compuestos, ¿sí? Entonces, ¿son importantes los adverbios? Sí. Modifican lo variable, nos sitúan en el tiempo, nos recuerdan que la vida es un aquí y una ahora y basta un sufijo en mente para cambiar la manera de hacer y ver las cosas. Pilar Galán Rodríguez. Bien. Ahora vamos a ir a los adverbios y su función en la oración, ¿sí? Semánticamente el adverbio expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, afirmación, negación, ¿sí? Entre otros. Y tiene como principal función ser un circunstancial. Esto significa que puede responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo o cuánto, ¿sí? Morfológicamente el adverbio también se caracteriza por ser morfológicamente, ¿no es cierto?, invariable en género y número. Por ejemplo, esos pantalones son muy feos y esa falda muy bonita. Tenemos ahí pantalones. Primero vamos a identificar a quién está modificando ese muy. A Recuerden que pantalones a pantalones, feos, a muy feos, feos. muy feos, muy bien, a un adjetivo en este caso, ¿sí? Y, y en el segundo caso, esa falda muy Bonita. bonita, también a otro adjetivo, ¿sí? Y fíjense que tenemos feos que están en masculino, ¿sí? Plural, y tenemos bonita que está en singular y es femenino. Pero nuestro adverbio no varía, ¿sí? Lo único que varía en este caso es nuestro adjetivo. Si yo digo traje pocos pantalones, ¿qué va a ser ahí? ¿Va a ser un adverbio o va a ser otra clase de palabra? Recuerden que el adverbio no varía. O tengo pocas plantas, por ejemplo. Piensen en esto, ¿no es cierto? Tengo muy feos y muy bonita, ¿sí?
Los dos son adjetivos que están en género y número diferentes, pero muy no varía, ¿sí? Y si yo digo pocas plantas, ahí yo estoy haciendo que concuerde, ¿no es cierto?, en género y número con mi sustantivo. Entonces no puede ser un adverbio. En ese caso, Es un pocas, adjetivo. pocas más que adjetivo que dijimos que podía ser. Otra clase de palabras que vimos que son justamente definidos, indefinidos. Los determinantes, ¿sí? Poco, sí. Eh, por eso les traje este ejemplo, porque generalmente tenemos palabras, ¿no es cierto? Como por ejemplo nos pasa justamente con los pronombres y los determinantes que se escriben de la misma manera, suenan de la misma manera, pero de acuerdo a cómo aparece en la oración, va a ser una cosa u otra, ¿sí? Todo esto hay que ir repasando, vamos a repasar de todos modos en la clase que viene, ¿sí? Para el próximo trabajo práctico integrado. Bien, sintácticamente, el adverbio en la oración. La función principal del adverbio en el contexto oracional es servir de circunstancial, ¿sí? Por lo que puede contestarse, como ya dijimos anteriormente, a preguntas como dónde, cómo y cuándo. Por ejemplo, mi hermana vive cerca del teatro municipal, ¿sí? Cerca es un adverbio locativo espacial que funciona como circunstancial del lugar y responde a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo de oración se les ocurre? De una oración donde tenga un circunstancial y ese circunstancial puede ser de lugar, temporal, afirmativo, negativo. A ver, ¿alguien? Mi mamá tiene tan poca paciencia. Mañana tendré turno con el médico. Bien, vamos primero al primer ejemplo. Mi mamá tiene tan poca paciencia. ¿Cuál sería entonces el adverbio ahí? Poca. Si yo cambio el sustantivo, ¿sí? Paciencia, y yo digo mi mamá tiene poco trabajo. ¿Cambia ahí mi, entre comillas, adverbio o mantiene su forma? Recuerden que los adverbios son invariables, no pueden variar, cambia, ¿sí? Entonces, poca en este caso no es un adverbio, ¿sí? Mañana tendré turno con el médico. ¿Cuál sería ahí mi adverbio? Mañana. Bien, que me está indicando qué cosa, o responde a qué pregunta, a cuándo. Muy bien, entonces va a ser temporal. Bien. Tengan en cuenta esto, los adverbios son invariables, no varían ni en género ni en número, ¿sí? Yo puedo decir, mi hermana y Josefina viven cerca de los teatros del centro. Todo cambia, ¿sí? O puedo decir, mis hermanas viven cerca de los teatros municipales, ¿sí? Toda la oración yo lo pasé, ¿no es cierto?, a plural, pluralicé. ¿Qué es lo que se mantiene cerca? No varía, ¿sí? ¿Se entiende esto? Lejos de mi casa, ¿sí? Lejos sería, ¿no es cierto?, nuestro adverbio.
Bien. Sí, bien. Entonces dijimos que los circunstanciales, que los adverbios cumplen la función, ¿no es cierto?, de circunstancial. Después también tenemos los adjuntos y los complementos. Hay una diferencia, ¿sí? Dentro de todos esos circunstanciales hay adjuntos que no son requeridos, ¿sí? Y hay complementos que sí son requeridos en la oración. Por ejemplo, circunstancial locativo espacial. María trabaja lejos, ¿sí? Si yo omito ese adjunto o ese adverbio de la oración, yo digo María trabaja, ¿sí? Mi oración mantiene el sentido y mi verbo no me exige nada más, ¿sí? Es suficiente con que yo diga que trabaja. ¿Qué pasa con los complementos? Los complementos son requeridos. Por ejemplo, la cesta con manzanas está aquí. Si yo digo la cesta con manzana está, ¿sí? ¿Les parece a ustedes que está bien o que les falta información? Es suficiente si yo les, por ejemplo, ustedes me preguntan a mí, ¿dónde está la cesta con manzanas? Y yo le digo, la cesta con manzanas está. Responde a su pregunta, es suficiente. Le falta información, ¿sí? Fíjense que si yo digo, si yo les pregunto, María, ¿dónde trabaja María? Y ustedes no me van a responder lejos. Bien, Bárbara, porque puede estar en cualquier lado, ¿sí? Y si yo digo aquí, le voy a señalar y les voy a mostrar, ¿no es cierto?, dónde se encuentra la cesta con manzanas. Mientras que María trabaja lejos, fíjense que si yo le pregunto, ¿dónde trabaja María? ¿Me responde realmente lejos a dónde trabaja María o no? En realidad, si yo dijera María trabaja en el supermercado, ahí recién estaría respondiendo, ¿no es cierto?, ¿dónde? Pero en este caso, lejos no me da ninguna información, más que de la distancia. Entonces, por eso yo puedo omitir y mi oración mantiene su sentido, ¿sí? María trabaja, ¿sí? Es suficiente. Mientras que, en el segundo caso, si yo solamente digo la cesta con manzanas está, pero ¿dónde? ¿Sí? Sigue faltando información. Seguimos con el tercer ejemplo. La pelota está arriba del sofá, que es el mismo caso del anterior, ¿sí? ¿Sí? La pelota está. Y no puedo decir la pelota está del sofá, tampoco, ¿sí? Necesito yo de ese complemento, necesito de ese adverbio para completar el sentido de mi oración. La pelota está arriba del sofá, la pelota está debajo del sofá, ¿sí? Detrás. Y por último, mi gato duerme encima de mi mochila. ¿Les parece que es suficiente si yo digo mi gato duerme? ¿O es necesario toda la demás información? No hace falta más información, ¿sí? Porque ya no importa dónde duerme, si yo ya sé que el gato está o que el gato duerme, ¿sí? Lo mismo con el trabajo, con María trabaja. No importa dónde trabaja, ¿sí? Yo sé que está durmiendo, que está trabajando o que trabaja. Pero con los otros ejemplos, el verbo ya me exige, ¿sí?, completar esa información. Porque si yo digo, la cesta con manzanas está y me falta información, pero ¿está dónde? ¿O está cómo? ¿Con quién? ¿Sí? Mientras que si me decís María trabaja, y bueno, no importa si lejos o cerca, es suficiente esa información, ¿sí? Lo mismo con mi gato duerme, ¿sí? Encima de mi mochila todos los días es, digamos, una información que mi verbo no me exige. Yo la puedo agregar para completar o darle más significado a mi oración, si yo quiero decir específicamente, bueno,
Mira cómo mi gato duerme encima de mi mochila, ¿sí? Pero el verbo en sí no me está exigiendo esa información como sí lo hace el verbo estar, por ejemplo. Entonces, cuando yo necesito esa información exigida por el verbo y esa información la puedo dar a través de un adverbio, esos adverbios, ¿sí? Son complementos, o esos circunstanciales complementos, ¿sí? Mientras que si mi verbo no me exige, van a ser circunstanciales adjuntos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Fíjense, vamos a los otros ejemplos de los circunstanciales locativos temporales. Todavía no estoy en mi casa. Ese todavía es un adjunto porque si yo digo no estoy en mi casa, ¿sí? Se entiende, se sobreentiende que en este momento no estoy en mi casa, que todavía no estoy en mi casa. Entonces no es necesario ese adverbio, ¿sí? Yo lo puedo omitir y la información es la misma. Al igual que el siguiente ejemplo, siempre me abraza al despertar, ¿sí? Si yo digo me abraza al despertar, eh, supongamos, estoy hablando de mi hijo, ¿sí? Y si yo convivo con él, se entiende que esa acción es frecuente, ¿sí? Entonces, ese adverbio yo lo puedo o no poner. Igual mi oración va a mantener su sentido y va a informar o va a decir lo que yo quiero que diga, ¿sí? Luisa llegó tarde a la audición de teatro. Luisa llegó a la audición de teatro, ¿sí? La acción, ¿cuál fue? Que Luisa llegó. La demás información, si llegó tarde, temprano o a horario, sí, no es necesaria. La puedo o no poner, pero mi verbo no me exige, ¿sí? A diferencia de ella estará a las 15 horas, ¿sí? Si yo digo ella estará, ¿estará en dónde? ¿Estará cuándo? ¿Sí? Entonces, esa información sí es necesaria para poder entender mi oración o lo que quiero decir, ¿sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre uno y otro? ¿O no se está entendiendo esta parte? ¿Dudas al chat o habiliten sus micrófonos? ¿Sí se entiende? Bien, gracias. Otros ejemplos de complementos y adjuntos en el circunstancial de modo. En este examen salí bien, complemento, ¿sí? Porque, de nuevo, si yo digo en este examen salí, y no le estoy diciendo a la otra persona cómo salí, ¿sí? Si bien, mal, triste. Si digo triste ya estamos hablando de adjetivos. Bien, mal, regular, ¿sí? Entonces, es un complemento porque necesito esa información. Siempre te ríes así cuando algo te da gracia. Adjunto. Siempre te ríes cuando algo te da gracia, ¿sí? Innecesaria esa información así. Bien, Natalia dice, adjunto, si lo saco al adverbio de la oración, está completa el significado, mantiene el significado, mantiene el sentido, ¿sí? Mientras que el complemento, si lo saco al adverbio, sí, la oración está incompleta, exactamente. Porque yo digo, en este examen salí, pero no sé cómo salió, porque no me está diciendo en realidad. Necesito ese verbo. En este caso me exige más información. Salí bien, salí mal, salí regular, ¿sí? En cambio, siempre te ríes así cuando algo te da gracia. Yo puedo decir, siempre te ríes cuando algo te da gracia, ¿sí? Y se entiende, el sentido se mantiene. Circunstancial de cantidad, me gusta bastante la sopa. Comimos poco. En ambos casos, ¿sí? Son adjuntos porque no, con que si yo digo me gusta la sopa, entiendo que le gusta la sopa
y no me exige la información de si le gusta bastante, poco, mucho, ¿sí? Al igual que comimos poco. Pero si yo digo comimos solamente, ¿sí? Ese verbo no me está exigiendo más información. Yo la puedo dar, ¿sí? Por eso yo puedo decir poco, pero no es necesaria ni exigida por el verbo, ¿sí? Circunstancial de afirmación. Algunos ejemplos. Efectivamente, me gustó el libro. Ella sí quiere estudiar artes. Por supuesto, mañana nos vemos. Fíjense que acá tenemos efectivamente y sí, ¿qué tipos de circunstanciales son? Bien, porque yo puedo decir me gustó el libro, ¿no es cierto? Y lo mismo, ella quiere estudiar artes, ¿sí? Y el último caso, por supuesto, mañana nos vemos. También es un adjunto porque yo puedo decir mañana nos vemos, ¿sí? Muy bien, Bárbara, exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque estas oraciones, sí, son afirmativas. Entonces, si yo quiero afirmar algo con que yo las diga sin un circunstancial de afirmación, estoy dando a entender, ¿no es cierto?, que efectivamente, o que sí, o que por supuesto voy a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Fíjense que no va a pasar lo mismo con el circunstancial de negación, porque yo digo, no me gusta tu actitud, y si yo omito ese circunstancial, ¿no es cierto? Estoy cambiando el sentido de mi oración, porque estoy diciendo me gusta tu actitud. Entonces, en este caso, ese circunstancial ¿es necesario o no es necesario? ¿Es un adjunto o es un complemento? En el caso de los circunstanciales de negación son de complemento, porque si yo le quito el no, me gusta tu actitud, se contrapone al no primero. Exactamente. Estoy diciendo lo contrario a lo que quiero decir, ¿sí? Inclusive podemos cambiar los primeros, los de afirmación. Yo puedo decir, me gustó el libro, quiere decir que sí, que lo leí, que me encantó. Pero si yo digo, no me gustó el libro, ¿sí? Cambia. Lo mismo, pasamos afirmativo, efectivamente, me gusta tu actitud, ¿sí? Y si le saco el efectivamente, si le saco el adverbio de afirmación, me gusta tu actitud, mantiene el sentido. Pero cuando nosotros negamos algo, necesitamos poner un circunstancial de negación, ¿sí? Entonces van a ser complementos. El segundo caso es lo mismo. Ellos tampoco fueron a la playa. Si yo quito ese adverbio, ¿sí? Voy a estar diciendo lo contrario a lo que quiero decir. Ellos fueron a la playa, ¿sí? Bien. Circunstancial de duda. Luis posiblemente no venga hoy. ¿Es necesario o no es necesario? Son necesarios porque yo no estoy afirmando ni negando nada. Y si yo digo, Luis no viene hoy, ¿sí? Si yo digo eso, ahí estoy afirmando que no va a venir, pero en realidad yo no sé si va a venir o no, ¿sí? Entonces, son necesarios. Bien, ¿iremos acaso nos inviten a la fiesta? Iremos si nos invitan a la fiesta, ¿sí? También. Quizá quiere salir a bailar esta noche. Estoy dudando, no estoy afirmando ni negando, entonces necesito de esos adverbios, ¿sí? Para completar
o para dar a entender que en realidad no sé si va a pasar una u otra cosa, ¿sí? Que estoy dudando. Bien, ¿se entendió entonces esto? Complementos y adjuntos. Bien, entonces en cuanto a las funciones, también cumple la de modificar de manera directa a un verbo, adjetivo, adverbio o sustantivo, ¿sí? Ella come poco. En este caso, el adverbio poco modifica el verbo comer, ¿sí? Acá hay que tener cuidado con poco, porque muchas veces nos podemos confundir con otra clase de palabra, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a saber si esa palabra que está ahí es variable o no? Si es variable, es otra cosa, no es adverbio, ¿sí? Si es invariable, va a ser adverbio. Si yo cambio el come poco y cambio el género de mi núcleo de sujeto, ¿sí? El come poco se mantiene invariable, ¿sí? Si yo digo ellas comen poco, se mantiene invariable. Entonces es un adverbio, ¿sí? Y en este caso está modificando el verbo comer. Ese atleta es muy rápido. Acá muy está modificando al adjetivo rápido. Si yo digo esos atletas son muy rápidos, ¿sí? Fíjense que cambié el número de todos, ¿sí? Del determinante, del núcleo del sujeto, del verbo y de mi adjetivo, ¿sí? Esos atletas son muy rápidos, el que se mantiene invariable es mi adverbio, ¿sí? Entonces, esta es una de las maneras más prácticas y fáciles de reconocer al adverbio. Cambio género, cambio número de todo lo que le rodea, el único que no cambia va a ser mi adverbio, ¿sí? Te has portado bastante bien. Fíjense que acá tenemos dos adverbios. Tenemos bastante y tenemos bien. Entonces, ninguna de esas dos palabras se van a modificar. Se han portado bastante bien. Ellos se han portado bastante bien. Se portaron bastante bien. Fíjense, cambio el tiempo, cambio el modo de mi verbo, cambio el número y bastante bien se mantiene. ¿Por qué? Porque son adverbios, son invariables. Y en este caso, al estar juntos, fíjense que bastante no está modificando a mi verbo, sino que está modificando a mi otro adverbio, que es bien. ¿Sí? Esos peces están mar adentro. El adverbio adentro modifica al sustantivo mar. ¿Sí? Ese pez está mar adentro. ¿Sí? Fíjense que en este caso, mar no varía, pero sabemos que es un sustantivo. ¿Sí? Porque podemos decir mar, mares. En cambio, adentro, no podemos decir adentros, ¿sí? Entonces, el adverbio puede modificar de forma directa a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio y a un sustantivo, ¿sí? Por eso también es importante recordar, digamos, lo que veníamos viendo durante todo el año sobre clases de palabras, ¿sí? Determinantes, verbos, adjetivos, sustantivos. Y a eso sumarle ahora lo de adverbio. Bien, ¿hasta acá alguna duda respecto a esto? ¿Están bien? Es importante que repasen todo lo anterior, si tienen dudas, escriban, ¿sí? Ahora nosotros el viernes vamos a estar subiendo la actividad referida a este tema. Y el 23, entonces, anoten, es el segundo trabajo práctico integrador, ¿sí? Recuerden que es sumativo. ¿Qué quiere decir? Que no es que vimos
el primer trabajo práctico integrador y los temas que entraron ahí no entran acá, ¿sí? Es sumativo, es decir, que tienen que repasar. Sí, vamos a verlo la semana que viene, ¿sí? Justamente por eso avisamos con 2 semanas de antelación para que podamos repasar y ustedes traigan todas las dudas que tengan la semana que viene y vemos eso, ¿sí? La modalidad del examen va a ser la misma que la anterior, ¿sí? Si alguien no puede conectarse a esa hora, tiene algún problema de conexión, etcétera, todo se va a proceder, digamos, de la misma forma que la vez pasada. Se acuerdan horarios distintos, se espera, no es que 11:30 ya cortamos y no recibimos más trabajos, se espera un tiempo más, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, que tengan un muy buen resto de semana. Aprovechen el fin de semana para repasar dudas que tengan al chat, al mail, ¿sí? O la clase que viene en vivo y en directo. Muy bien, hasta luego. Gracias.